ejemplos, aplicaciones prácticas y algunos artículos de ejemplo y casos de estudio sobre ellos, ¿sí? Posteriormente llegamos a una conclusión del tema a tratar. ¿Listo? Recuerden que este tema de micronutrientes también entra en etapa de evaluación, ¿ok? Para que lo tengan presente. ¿Listo? Entra en etapa de evaluación. Entonces, quiero mencionarles un pequeño video que me gusta poner en la clase porque es como un resumen breve de lo que vamos a hablar amigablemente, como para que sea una pequeña introducción. Y cuando yo tengo que poner a los videos acá, no sé si ustedes han notado que he puesto videos de al menos, digamos, instituciones serias. Aquí vamos a ver un video de TED en español. Es una empresa donde se hacen conferencias, así como BBVA, muy interesantes. Si a ustedes les gustan los podcasts o aprender un poco más sobre temas en específicos, pueden remitirse a TED en español e inglés. Son temas muy interesantes. ¿Cómo se llama? TED. TED. Sí, hay en español y inglés. Entonces, hagan silencio, porque recuerden que aquí el audio no es tan bueno. Entonces, para poder su colaboración. Por ello, la mayoría de las vitaminas hidrosolubles se deben reponer a diario
ayuda a formar los huesos y mejorar la vista, cuidando de los fotorreceptores. La vitamina D absorbe el calcio y fósforo necesarios para el desarrollo óseo y la vitamina E actúa como antioxidante, eliminando elementos que pueden dañar las células. Por último, con la vitamina K podemos coagular la sangre, puesto que ayuda a crear las proteínas que hacen este trabajo. Sin esta variedad de vitaminas, enfrentamos diferencias que causan problemas como cansancio, daño neurológico, cardiopatías y enfermedades como el raquitismo y el escorbuto. Por otro lado, el exceso de vitaminas puede causar intoxicación. Aquí muere el mito que cargarse de suplementos vitamínicos es buena idea. En realidad, todo es cuestión de mantener el equilibrio y dar con la combinación perfecta de vitaminas. Bueno, ¿quién había visto ese video ya? Nadie. No. Bueno. ¿Sí entendieron por qué pusieron al pirata? ¿Ya conocían la historia del pirata? Sí, me imagino que sí. Sí saben qué es el escorbuto, ¿verdad? Sí. Facilito, ¿cierto? Aquí, ¿quiénes consumen buena cantidad de verduras? Uy, qué juicioso. Yo no. Listo. Qué juicioso porque es algo muy intenso, porque las verduras obviamente tienen alta cantidad de vitaminas. Digamos que como mucha fruta, pero verduras me cuesta un poquito. Y no por temas de que no me gusten, sino por pereza. Porque el hacerlas todos los días me quita cierto tiempo y no cuento con tanto. Entonces, yo felicito. Está muy juicioso que consuman verduras. Eso significa que están melos para los exámenes y esas demás cosas. Entonces, básicamente, muchachos, esa era la introducción que quería darles con respecto al consumo de las vitaminas. Como lo podemos ver, esa fue una introducción a base vitamínica, pero también vamos a contar con otros micronutrientes como son los minerales. ¿Okay? Básicamente lo vamos a encontrar en formas de suplementos, en formas de alimentos como frutas y verduras, pero también de otras formas de origen lácteo, por ejemplo, podemos encontrarle, o de origen animal. Pero la mayoría se encuentran en origen vegetal, en este caso, que serían las frutas y las verduras. Hay que tener presente, muchachos, que nosotros, y esta al menos con las vitaminas hidrosolubles, ¿sí? No podemos sintetizarlas y no podemos almacenarlas en nuestras medidas. Por ende, el consumo diario tiene que verse dado cada día y tiene que hacer una reposición diariamente. Entonces, básicamente son esenciales que el cuerpo necesita de estas pequeñas cantidades para llevar a cabo diversas funciones fisiológicas. Si lo ponemos en el contexto de importancia en la salud y el rendimiento deportivo, nosotros vamos a tener claro que en salud, en general, el consumo de los micronutrientes, es decir, de las vitaminas y de los minerales, va a presentar un balance homeostático en todo el organismo, en el intercambio de fluidos, en la función inmunológica, en la función cardíaca, inclusive nos va a ayudar a solventar estas demandas energéticas o actividades energéticas, más bien, porque ellos no producen energía. Y a nivel deportivo, ¿sí? Nos ayuda, aquí lo hice más pequeño, con una justa causa, porque al fin y al cabo nuestro objetivo es mantener la salud del atleta, ¿sí? Si lo evaluamos a niveles de alto rendimiento, los atletas, yo no sé si ustedes han notado que los de alto rendimiento al menos tienen un aspecto avejentado. No sé si lo han notado. Sí. Avejentado, o sea, como viejos. Sobre todo los de resistencia, ¿cierto? Sí. Y de ahí viene la parte de que dicen el deporte no es salud, ¿cierto? El deporte no es salud. Yo discrepo un poco en esa teoría, y el deporte no es salud hasta el momento porque todavía no estamos en la capacidad de cubrir las necesidades de salud de los atletas. Todavía no tenemos claras muchas cosas de cómo cuidar la salud del atleta. Entonces, por eso
un objetivo va a ser el rendimiento deportivo, pero al fin y al cabo va a ser cuidar la salud del atleta. ¿Cuál? Cuidar su función inmunológica, ¿sí? Las pérdidas energéticas de micronutrientes, tales como los minerales, por ejemplo el sodio, el calcio, y también la utilización de ciertas vitaminas. Porque ahí muchas de ellas van a entrar como acción antioxidante y antiinflamatoria en el organismo, ¿sí? Pero van a, digamos, no utilizar en alta medida como función de estabilización de rutas metabólicas, ¿ok? Porque es un compendio de todo, y como se da en tan mínimas cantidades, y los atletas, así como yo, no son juiciosos y no comen verduras, pues hay déficits de micronutrientes, porque eso pasa, ¿sí? O sea, eso pasa. No todos comen verduras, y es un problema que uno tiene también con atletas jóvenes, ¿sí? Porque no les gusta consumir verduras. Entonces, ¿se toma algún suplemento entonces? ¿Cómo? ¿Toma algún suplemento entonces? No. ¿Cómo vive? No, pero o sea, no como verduras, pero no significa que no consuma alimentos ricos en vitaminas, por ejemplo, buenas frutas, o sea, yo me como más o menos 3, 4 frutas al día. Yo le compro a los que venden fruticas aquí en la U, hago apoyo del emprendimiento, ¿cierto? Entonces, sí consumo. El problema son las verduras, ¿sí? Pero es por temas de preparación, no porque no me gusta, ¿ok? Entonces, pero tocas un tema interesante. Entonces usted toma suplemento, ¿sí? Yo tengo una teoría no comprobada, y voy a decir por qué no comprobada, porque es de mi experiencia. Pero, obviamente, la utilización de suplementos va a beneficiar el déficit de micronutrientes. Pero he conocido a personas que literalmente no consumen ni frutas ni verduras nunca. O sea, nunca. O sea, ni en jugo, ni en nada. ¿Sí? Y uno va y les hace el examen de vitaminas y están melos. Y uno dice, ¿pero por qué? ¿Por qué será así? Entonces, mi teoría es que posiblemente la persona genera una adaptación de utilizar los micronutrientes que se encuentran en otros tipos de alimentos, ¿cierto? También puede ser, pero eso es algo de años. Si una persona está acostumbrada a consumir cierta cantidad de macro micronutrientes de alimentos y deja de consumirlos de un día para otro, pues sí puede haber una afectación, ¿ok? Y de ahí discrepa mucho con la teoría, o bueno, no la teoría, sino el caso del escorbuto, de los marineros que pues básicamente se encontraban en alta mar y no tenían reservas de alimentos básicamente que son perecederos porque se pudren muy fáciles, presentaban estos déficits de micronutrientes. Pero también puede ser otra teoría, muchachos, y es que recuerden, muy interesante, que la industria alimentaria ha cargado los alimentos de micronutrientes. Entonces puede que sin consumir frutas y verduras la persona esté haciendo, pues, cumpliendo con los requerimientos diarios de micronutrientes. Pasa algo interesante. Sí, los cumplen, pero como es algo sintético, podemos generar afectaciones en la salud de otras formas. ¿Sí? Inclusive las personas que tienen este tipo de alimentación así generan ciertas dislipidemias, curiosamente, ¿cierto? Entonces quería mostrarles eso. También mencionar. ¿Cómo? Lo recomiendo. ¿Qué cosa? Los multivitaminas. Sí los recomiendo. Aparte que no come ballena. No. No, ¿para qué? En caso de que no consuma frutas y verduras. ¿A qué caso recomendaría un multivitamínico? En eso, ¿cierto? Y personas no adherentes. Sí. Y personas que, pues, Que no les guste. podría ser. Por ejemplo, yo no tomaría un. Ah, bueno, sí tomo uno. Bueno, no es uno, es una vitamina en realidad. Y es vitamina D y calcio. Porque como pueden ver, o como vieron ahorita, yo no consumo lácteos. Y tampoco como mucha sardina, porque la dieta de acá no me lo permite. Entonces no tengo esa obtención de esos minerales tan importantes en mi dieta. Entonces a veces tomo una pastillita de vitamina D y calcio. ¿Por qué solo una? Porque las cantidades a niveles clínicos son muy altas y como es de origen liposoluble, se almacena en mi tejido adiposo y no necesito consumir tanto diariamente. Y además no aguanto mucho sol, entonces la sintetizo en la piel y cositas así, que ahorita vamos a ver más adelante. Ahora, tenemos
mencionar vitaminas hidro y liposolubles, las del complejo B, las liposolubles. Listo. También vamos a presentar o vamos a hablar básicamente de los minerales. Entre ellos hay macro y microminerales. ¿Sí? Yo les voy a mostrar como cuál es la funcionalidad de estos macro y de estos microminerales. Algunos son más interesantes que otros, puesto que son, digamos, de alta pérdida, al menos de características deportivas, como por ejemplo lo que viene siendo el hierro. ¿Sí? El hierro se pierde muchísimo a niveles de personas que practican deportes de alto rendimiento, inclusive en deportes de resistencia o en mujeres, por ejemplo. ¿Por qué en mujeres? Por el periodo. Por la actividad de la menstruación, ¿cierto? Y además, si hablamos de resistencia, si ustedes recuerdan, cuando hablamos un poquito sobre fisiología renal, recordábamos un poquito sobre esos impactos que se generan cada vez que uno hace una pisada o una zancada en un deporte, lo que va generando micro rupturas en los órganos, en esos impactos, y así también se van perdiendo ciertas cantidades de hierro. Es otro de los motivos. Y también se pueden perder mucho por un déficit energético, donde hay que priorizar el uso de estos micronutrientes, básicamente en atletas de resistencia, en fisicoculturistas o bodybuilders, o también en atletas que tengan una recomposición corporal activa, es decir, que estén haciendo cambios en la composición corporal repetidas ocasiones durante el año, porque estas personas se privan del consumo de esos debido a que también hacen procesos de deshidratación para poder bajar de peso. Sí. Por eso, ¿qué ocurre cuando hay una hipervitaminosis? Cuando hay una hipervitaminosis de característica liposoluble, que ahorita también vamos a ver, puede generar una afectación en la función hormonal inclusive, también en la absorción o reabsorción ósea, como por ejemplo con la vitamina D, y también se puede generar malestares como dolores de cabeza, jaquecas, entre otras actividades. Si son de características hidrosolubles, puede ser por varios motivos. ¿Por qué me así? Puede ser por varios motivos. Puede ser alteraciones genéticas, ¿sí? Exceso de ingreso pues, alimentario o suplementario también, o cuando hay algún tipo de actividad pues, tumoral, ¿cierto? Porque el cuerpo está tratando de eliminar algo, ¿sí? Entonces, tenía que decirlo pues, en clase. Sí, ¿cierto? Así que si saben que si sus niveles de vitaminas hidrosolubles están elevadas, específicamente de algunas, puede ser por alguna de estas sospechas, las cuales generaría pues altas cantidades en sangre. ¿Listo? Muy bien. Entonces, vamos a hablar como la función de cada micronutriente. ¿Ok? Entonces esta parte es un poquito larga porque es muy teórica. Vamos a hablar de la función de cada micronutriente. Pero antes, quería mostrarles a detalle esa fisiología, al menos en las rutas metabólicas. Ay, Dios. ¿Ustedes habían visto esto alguna vez? Sí. Pues ni lo vean. Solo en Eso es deportista bello. A mí trauma. me encanta ver eso. La verdad, Pues, de mirarlo es muy bueno, pero para a mí me entenderlo, parece lo máximo. entender. Entonces, vamos a hacer un pequeño resumen. ¿Qué pasó? Eso nos quiere dejar trauma. Entonces, tenemos macronutriente principal, que sería los carbohidratos, ¿cierto? Y sus derivadas funciones a niveles de monosacáridos, glucosa, ¿cierto? Hay que entender algo, que nosotros, gracias a la actividad enzimática, vamos a poder hacer varios procesos
metabólicos, ¿cierto? Por acá también encontramos aminoácidos, si lo recuerdan, eso ya es a nivel más específico, lo que se usan en mayor cantidad, por eso están las letras más grandes, como por ejemplo la acetilcoa, la alanina, ¿cierto? Cisteína, metionina, por acá encontramos la subproducción de lactatos, ¿sí? Y la actividad enzimática, pero nosotros no podemos funcionar bien sin la actividad de otros agentes. Como por ejemplo, aquí encontramos uno que sería la vitamina B12. ¿Sí? Acá no se ve muy a detalle, pero esta es la vitamina B12. Y así muchas más procesos metabólicos que podemos ir encontrando, por ejemplo aquí en la utilización de los carbohidratos. Por acá está la biotina para proceder a utilizarla al piruvato. Listo. Creo que no se alcanza a leer. ¿Okay? Y así, entre otras más, en procesos enzimáticos. En energía de las grasas también encontramos algunas, ¿ok? Pero no me quiero detener en ellas. Básicamente, las que están en verde, nosotros las podemos usar entre vitaminas y otras enzimas que van a actuar para el metabolismo de cada ruta metabólica. Entonces, si ustedes quieren ser muy tesos en bioquímica, apréndanse eso. No, ya lo pasamos. ¿Listo? Ya sobrevivimos. Acá tenemos ciclo de Cori, utilización de lípidos, de carbohidratos, formación de ADN, cadena transportadora de electrones y, como les decía, es cíclico, porque como se ve en el mapa de las rutas metabólicas o en el mapa del metabolismo humano, todo está en conjunto con conjunta actividad, no es independiente una de otra y todas se relacionan, por eso son flechas por acá, flechas por acá, flechas por acá. Entonces, cada vez que lo vean, acuérdense que esa es la base, al menos de nuestra ciencia, pues, muy importante. Por eso queríamos mencionárselo, por esta parte fisiológica. Entonces vamos a ir viendo cómo cada una de ellas va a ir actuando en el metabolismo humano y algunas funciones específicas del organismo. ¿Sí? Por ejemplo, las vitaminas desempeñan roles esenciales, ¿sí? En diversas funciones fisiológicas, como les decía, actuando como factores, antioxidantes, reguladores de procesos metabólicos, y la diferenciación entre vitaminas hidroliposolubles se basa en la solubilidad, que es la absorción, almacenamiento y excreción del cuerpo humano. ¿Ok? ¿Cómo van hasta ahí? Bien. Entonces, vamos a ir primero con nuestro querido amigo el ácido ascórbico o la vitamina C. Ustedes pueden ver como su composición química de cada uno de ellos. Básicamente, es un potente agente antioxidante que protege a la célula mental oxidativo. Es crucial para la síntesis de colágeno, también es fundamental para la salud de la piel, vasos sanguíneos, ligamentos y huesos. La vitamina C también puede mejorar la absorción de hierro y fortalece el sistema inmunológico. No, pues eso el ejemplo y se ve más suave. Entonces, ¿qué pasa con esta vitamina? ¿Sí? Como ven, tiene varios agentes o varias actividades en el organismo humano. Y se cree, porque aún no se ha comprobado, que su suplementación en exceso, independientemente de una sola, va a favorecer aún más todos esos procesos que se mencionaron con anterioridad. Pero la realidad nunca tiene que ver con la hipótesis académica por lo general, al menos hablando de hipótesis, no de prueba realizada. Entonces, aquí, básicamente, para que una vitamina se absorba bien, tiene que tener sinergia con algunos alimentos, ¿sí? Tiene que tener sinergia también con otras vitaminas, ¿ok? Para que tenga ese efecto positivo en la salud. Entonces, aquí hablamos de nuestra amiga vitamina C, ¿ok? Si ustedes se ponen a pensar, la gente tenía como la creencia de que la vitamina C suplementándose uno no iba a tener gripe nunca, ¿cierto?
pues todavía se tiene esa hipótesis a niveles deportivos, que suplementar con vitamina C va a evitar que yo contraiga una gripa. ¿Qué sí podemos hacer? Por ejemplo, como es un antioxidante, ¿sí? Y protege las células de daño oxidativo, valga la redundancia su nombre, cuando uno genera algún tipo de patología, ¿sí? La acción antioxidante se va a priorizar en las células que están siendo afectadas, ¿ok? O antiinflamatorias que están siendo afectadas. Entonces la suplementación puede hacer, no que me cure, sino que me recupere más rápido que una persona que no suplemente con esas vitaminas. O sea, sería como el resumen. No me cura, pero sí me ayuda a recuperar más rápido. Es como a este tipo de suplementos se los cataloga como suplementos farmacológicos, ¿sí? Porque no se los considera ni de rendimiento ni alimentarios, sino de farmacología. Porque al fin y al cabo, nosotros estamos tratando de que con este micronutriente ayudar al cuerpo para que él solo se recupere, para que mejore la función inmunológica y que él solo se recupere. No está la cura para decir que va a eliminar el virus de una sola vez. Eso pues, básicamente ya lo deben tener más claro que la mano. También en el deporte, como los atletas tienen así mismo como si estuvieran enfermos, tienen un mayor estrés oxidativo debido a la actividad que suelen presentar, viene siendo que si la vitamina C se consume en cantidades adecuadas puede reducir el daño muscular y mejorar la recuperación, y asimismo como proteger la función inmunológica de los mismos y evitar que se enfermen tanto. ¿Listo? Esa sería como básicamente la idea de estar ayudando a los atletas con vitamina C. ¿Okay? ¿Ustedes saben con qué fruta se cumple el requerimiento de vitamina C diario? Una guayaba, ¿cierto? Pero no a todos les gusta la guayaba. Yo conozco atletas que solo consumen banana, que solo les gusta la manzana, ¿cierto? Y no comen otra fruta. Entonces sí, tiene vitaminas, sí es una fruta, pero no hay una variedad. Entonces puede que también se genere una deficiencia de micronutrientes debido a estos casos. ¿Ok? Debido a estos casos. ¿Listo? ¿Cómo van? Bien. Lo veo con una risa nerviosa. Muy nerviosa. La B1, muchachos. Como lo vimos en el mapa metabólico, ¿sí? Es un cofactor enzimático esencial, metabolismo de carbohidratos, aminoácidos, de cadena ramificada. Lo vimos en el mapa. Se lo puse ahí. No se ve Full HD, pero estaba ahí, créanme. En las diapositivas lo ven. Listo. Desempeñando un papel clave en la producción de energía. Como les decía, Dice Cristina. no es que sean de demanda energética, o sea, que tengan una carga energética. No. Ayuda a que se produzca la energía. Si no las tuviéramos, básicamente, por más que yo coma 90 gramos de carbohidratos por hora de ejercicio en un deporte que no sé, sea de más de 3 horas, básicamente no lo sería bien esa energía porque si yo tendría una bajo consumo de estas vitaminas, tendría una afectación en la función de producción de energía a través de los carbohidratos al menos. Estoy nerviosa, mi captación, que se me duele. Ahí les voy poniendo su forma. Tenemos la vitamina B2 o la riboflavina, va a participar en la conversión de carbohidratos en energía y es esencial en la conversión de FAT y FAT-MN con enzimas vitales en las reacciones de reducción o antiinflamatorias o de reducción de sustratos energéticos que también se pueden dar. Entonces vemos ahí como otra vitamina complementaria de todas estas que pertenecen al complejo B sirven para la función metabólica del ser humano, al menos en el ser humano, ¿cierto? Porque si nos vamos a las plantas, ya eso es otro tema completamente distinto. Y otra cosa que no les mencioné es que
ese mapa metabólico que les mostré es muy bueno porque ustedes si se van a los libros de bioquímica o a los libros de deportiva también, ¿sí? Van a ver que hablan de eso una y otra vez. Pero ese mapa metabólico está desde los años 70, si no estoy mal, ¿sí? Y eso no ha cambiado. O sea, de ahí parten otros estudios en base a cómo funcionan, cómo hay teorías sobre la utilización de vitaminas y minerales. Entonces a mí me parece muy interesante porque es como la base de todo. Si ustedes se remiten siempre a esa literatura, van a tener respuestas para futuros estudios que quieran realizar. Me parece muy interesante que lo tengan ahí en la mira. Y es gratis en internet, pues lo pueden encontrar, no tienen que comprarse un libro súper caro para poderlo obtener. Pero bueno. Tenemos la B3, precursora del NAD y NADP, ¿sí? Moléculas cruciales en la producción de energía celular, para síntesis también de ácidos grasos y mantenimiento de la integridad del ADN. Miren qué tan importante, la integridad del ADN, ¿ok? Básicamente nosotros pues sabemos que el ADN también viene de funciones proteicas, pero asimismo las vitaminas van a actuar para juntar todos esos nucleótidos que van a funcionar para nuestra expresión genética. Algo muy interesante que me parece, que me preguntaban hace unos años, y era, pues, a mí me quedó sonando mucho porque al principio no la supe responder, porque no me la enseñaron, ¿sí? Bueno, no sé si no la presté atención cuando estudiaba, pero me decía que, o sea, sí, yo entiendo que un carbohidrato me lo como, ¿cierto? Pero ¿de qué tamaño es una vitamina? ¿Qué es una vitamina? ¿Cierto? ¿Por qué funciona hasta niveles del ADN y hasta niveles del metabolismo humano? ¿Sí? Una vitamina, si nos vamos a términos bioquímicos, o sea, no se puede liberar al microscopio, es súper pequeño, ¿cierto? Entonces, ahí pues hago la aclaración para que entiendan por qué estas funciones fisiológicas tienen que ver en todos esos procesos, porque es hasta más pequeña a veces que ciertos, o del tamaño de ciertos macro y microminerales, ¿sí? Se puede interpretar. Los microminerales son aún más pequeños, ¿cierto? Como para que lo entiendan desde ese modo. Y es interesante, me parece un tema interesante en cuanto a la función de estos micronutrientes. ¿Okay? Tenemos una muy importante, ¿sí? La B12, es una grandota, ¿cierto? Esta es de las más grandes que hay. Acá hay una estructura química, ¿cierto? Es una bien grande, crucial para la formación de glóbulos rojos, la síntesis de ADN y el mantenimiento de la salud neurológica. Si nos remitimos otra vez al mapa metabólico que está al inicio, ahí encontrarán que en la parte de DNA y de RNA está presente la cobalamina. No la muestran en forma de B12, pero sí como en forma de cobalamina, ¿cierto? Entonces también hace énfasis en esa parte de formación del ADN que es muy interesante como lo mencionaba. Y también fundamental para la salud neurológica, así como otras vitaminas del complejo B, ¿sí? Por ahí se deriva, por ejemplo, el síndrome de Korsakoff, no sé si lo habrán escuchado, ¿sí? Que son las personas que consumen mucho alcohol y en la adultez presentan el síndrome de Korsakoff, es que afecta la salud neurológica de los pacientes y básicamente por el bajo consumo de vitamina B y alto consumo de alcohol. El etanol en el cuerpo va a afectar la función neurológica y posteriormente el bajo consumo de estos micronutrientes va a dañar completamente el cerebro. Se pueden hacer cambios irremediables, no tiene, pues, hay procesos irremediables de la enfermedad, pero otros que sí son remediables con el suministro de vitamina B12 o vitaminas del complejo B para este tipo de pacientes, ¿cierto? Ahora, como el caso, si nosotros digamos tenemos un paciente que esté consumiendo lípidos, pues dependiendo de los cuerpos cetónicos para funcionar, a mi consideración habría que tener una suplementación de vitaminas, al menos del complejo B, para que la función neurológica no se vea afectada, porque el cerebro está dependiendo de otros sustratos energéticos, por ende la afectación energética ahí puede verse disminuida, y asimismo
tendría alguna alteración neurológica. ¿Sí? Profe, yo tengo una pregunta. Un deportista que esté deshidratado también tiene rendimiento por eso mismo de las vitaminas hidrosolubles como tal. Sí. Básicamente ya hay un tema entre vitaminas y minerales, ¿cierto? Porque hay pérdidas de vitaminas y de minerales, también se pueden quedar a través de la piel, ¿cierto? Entonces, un atleta que entrene deshidratado no solo se va a ver afectado su rendimiento deportivo, sino su salud metabólica y también su salud neurológica, ¿okay? Por ende, los atletas que tienen este tipo de riesgos puede ser por una mala educación nutricional o porque lo que decía al principio, practica algún tipo de estrategia como está bajando constantemente de peso, alguna alteración pues que su deporte lo requiera, ¿sí? Hay que prever el consumo de los micronutrientes para evitar daños en la salud a largo plazo. Oye, entonces en el ejercicio, pues durante el ejercicio, pues por ejemplo, no tomar un multivitamínico, pues ya. Sí y no. Si hablamos de ejercicio normal, por ejemplo, que yo vaya y diga que caminé 20 minutos, no. Pero digamos, si es el caso de la mayoría de ustedes que entrenan juiciosos en el gym, o van y corren, o van y, no sé, hacen otras actividades, para un fútbol, no sé, ahí sí puede ser beneficioso. ¿Ah? No. El consumo de vitaminas no es necesario que sea antes, sino durante el día, ¿cierto? Pero Durante el ejercicio. Un gel con vitaminas no tiene como un efecto. ¿Cómo así? Para crear un gel con vitaminas. ¿Qué? sí, pues digamos que hay alguna pérdida. ¿Y cuánto se demora esa para? Lo que pasa es que tú usas las vitaminas que ya tienes presentes en el organismo y posteriormente las utilizas para recuperar las pérdidas que tuviste por líquido de orina, por sudoración o por utilización antioxidante. Pero como tal, hacer un efecto como digamos de consumir durante el ejercicio como los carbohidratos, no. ¿Qué efecto podría tener de positivo en teoría? Es que a niveles de utilización de los macronutrientes, como los carbohidratos, se podría utilizarse de mejor forma. Pero aún así es irrelevante porque ya tiene vitaminas en el organismo para reponer las pérdidas. Así que importa el momento en que las comas, pero menos que las comas contigo. Sería como eso. Estábamos hablando de la vez pasada de las vitaminas del complejo que se deberían inyectar, pues más como una fórmula, no sé, los deportistas antes de la competencia, después para la recuperación, que es algo muy periódico. Usted decía que no tenía una veracidad. Veracidad en uso de una sola vez o dos veces. Exacto, que debería ser el uso cotidiano, Ajá. porque funcionaba más por acumulado, entonces todo, no hay otra manera. Sí, lo que pasa es que estamos buscando con al menos la reyecta, que sería esta base de complejo B en los atletas, que la usan mucho. Básicamente, recuperar o aumentar la disponibilidad de vitaminas del complejo B sano, para que la utilización energética y la recuperación eficiente se vea aumentada. ¿Sí? ¿Qué pasa? A veces esa afectación, ese fármaco, perdón, se usa para los pacientes que presentan déficit. Los deportistas lo están usando para hacer una carga de esto constantemente o independientemente. Si lo usan constantemente no estaría tan mal, pero podría generar una hipervitaminosis, ¿sí? Entonces no tendría tanto sentido. Y cierta adaptación al uso de vitaminas. Entonces no tendría mucho sentido usarla tan seguido. La recomendación de multivitamínicos, que es diferente a solo usar complejo B, que son multivitamínicos, es decir, que tenga el complejo B, solubles, que tenga minerales, también ahí es otra cosa, porque como les decía, una mezcla de vitaminas y de minerales en la absorción y digestión va a favorecer la utilización metabólica de esas mismas. Entonces ahí la cosa cambia. Pero como para recuperación, al menos de esta inyección, que podría ser como el ejemplo, no es tan efectivo, sino para personas que presenten algún tipo de déficit. Pero multivitamínicos se podría usar cotidianamente. Sí, hay que ver también el tipo de multivitamínico que se está, ¿cierto? Tratar de que los multivitamínicos que se usen sobrepasen la recomendación de todos. Sí.
Eso pues iba a adelantar un poco más, pero... Luego hay unas que ¿Cómo venden, así? no sé si usted los conoce, pues son unos pack que es, hay unos que llaman Survival, Animal Pack. Animal Pack, sí. Si ese los sí lo conoces, he que visto. son como 12 pastillas en un paquetito. No, porque esos tienen mezcla de aminoácidos, preentrenos y vitaminas. No las recomiendo tanto porque cuando hablemos de suplementos de rendimiento, que sería en esa categoría que entraría, estamos tratando primero de cumplir con lo de aminoácidos que damos en proteínas. Segundo, usar mezclas de tiempo, como cafeínas, taurinas. Y tercero, mezclando con vitaminas para que su absorción sea mejor. Pero a veces, la mayoría de estos que son preentrenos no cumplen con la dosis ergogénica, es decir, la dosis que generaría el beneficio en los atletas, por ende no generaría ningún efecto ergogénico, ¿sí? Así que no sería tan bueno usar. Por ejemplo, hay como, ¿cómo se llama? Ese es un entrenador muy famoso en Respa, no me acuerdo cómo es que se llama. Y él hacía la comparación de ese Animal Pack con Survivor y él decía que el Survivor tenía todo lo que se requiere y que cumplía como preentreno y que las vitaminas ayudaban a toda la absorción. Sí. No sé si los conoce. El de de Animal Survivor. Pack sí lo conozco, pero el de Survivor no. Inclusive yo molestaba a la gente cuando entrenaba. Bueno, porque mis compañeros, yo entrenaba pues y era menor de edad, tenía 14 años, ¿sí? Como 15, 14 años. Y ellos eran de 24, de 20. Y se metían muchas pastillas de eso, se metían Animal Pack, tal, un montón de polvo. Yo antes de, por poco que hacían así antes de entrenar. Era como, "Uy, quiero". Pero los molestaba porque en el agua pues no rendía al máximo. Entonces me generaba mucha curiosidad de por qué consumir tanta cosa, para qué. Hay que ser muy inteligente en el uso de suplementos. Pero por acá nos vamos a remitir un poquito, estamos viendo las más importantes, la liposoluble, vamos a tocar lo que sería la vitamina A, fundamental para la visión, crecimiento y desarrollo celular, y también la función inmunológica. El retinol va a ser esencial para la salud ocular, mientras que los carotenoides van a actuar como antioxidantes, ¿sí? Es importante mencionar que estas que ya son de características liposolubles, muchachos, ya se pueden almacenar un poco más en el cuerpo. Entonces, si generamos una suplementación excesiva de estas, pues puede generar, como les mencionaba, ciertas afectaciones. ¿Okay? También, valga la redundancia mencionar, no terminé la parte del tema de la suplementación con multivitamínico, y es que les mencionaba que debe sobrepasar las dosis recomendadas por día. ¿Por qué? Porque como son de uso sintético, ¿sí?, el cuerpo no las absorbe tan bien como las de uso natural, como las que vienen presentes en los alimentos. Entonces, sí es necesario que sobrepasen la dosis, al menos en un 10, en un 15%, o sea, tampoco tan exagerado, para que el cuerpo pueda utilizar de manera adecuada estas vitaminas, ¿cierto? No está de más mencionar que hay suplementos que venden por ahí, como he visto marcas específicas, ahorita se vienen a la mente, por ejemplo las de FUNAT, no sé si nos han escuchado. Sí. Bueno, esos tienen muy pocas vitaminas en cuanto a porcentaje, o sea, tienen todas las de complejo B, minerales, de liposolubles, pero no cumplen con la dosis diaria. Suelen mostrar el 30% de la dosis diaria, el 28%, entonces no sería tan efectivo como un multivitamina, a diferencia de otros. Si hablamos de la vitamina D, recuerden que la tenemos en dos presentaciones, la colecalciferol y la ergocalciferol, también llamada vitamina D2, vitamina D3, ¿sí? En esta básicamente regula la absorción de calcio y fósforo, por ende va a ser crucial para la salud ósea y la función muscular. ¿Por qué la función muscular? Porque también recuerden que el calcio se encuentra en el músculo y es fundamental para la contracción muscular, ¿sí? Y tiene un papel importantísimo en la función inmunológica, por eso que tiene mucha actividad a niveles celulares, ¿okay? Otra de característica liposoluble. ¿Listo? ¿Cómo va? Mucho temido. Suave.
Bueno, la E, por su parte, como lo vimos en el videíto, actúa como antioxidante liposoluble que protege las membranas celulares del daño oxidativo. Es esencial para la función inmunológica y la salud de la piel. Hay algo muy interesante y es que esta vitamina en específico, a niveles sintéticos, no es tan efectiva como a niveles alimentarios. Entonces, es preferiblemente usar, si queremos obtener vitamina E desde los alimentos, va a ser mucho más efectiva que obtenerlo desde los suplementos. Inclusive, si ustedes les gusta el tema de suplementación, notarán que esas vitaminas a veces vienen en pastillas específicas y de diferentes tipos, y ahí va el debate de cuál es mejor, cuál es peor, qué cantidad, dependiendo, porque funciona mucho como antioxidante, pero mejor se ve desde la parte natural. ¿Listo? O alimentario. Veamos alimentario. Por último, vamos a encontrarnos con la vitamina K, que es esencial para la coagulación sanguínea y la regulación del metabolismo óseo, debido a que aquí la proteína se permite la unión del calcio. ¿Okay? A veces, cuando nosotros consumimos ciertos alimentos que alteran la coagulación de la sangre, es un poco peligroso, al menos para los deportistas que practican deportes de combate. ¿Sí? Así que hay que tener cuidado con el consumo de estas vitaminas y también cuando se consumen o el paciente o el deportista puede estar consumiendo algún tipo de anticoagulante. ¿Listo? Es muy importante que lo tengan ahí presente. Cuando nosotros, los nutricionistas, queremos hacer una recomendación dietaria de micronutrientes, es importante antes de cualquier cosa hacer un examen bioquímico de estos mismos. ¿Sí? Se pueden solicitar a través de la EPS o si tienen salud prepagada también. ¿Listo? ¿Cuál es la justificación? Eso lo debería hacer cada nutricionista, y es que al momento de hacer algún plan de alimentación deportivo o algún plan de alimentación, si quiero suplementar, debería hacer un seguimiento de cómo están las vitaminas en el cuerpo, porque ahí sí tendría o no sentido dar alguna recomendación de vitaminas. ¿Listo? No sé, pero este salón, el tiempo se me va muy rápido. Las personas, por ejemplo, con trombosis, deben tener cuidado con la... Sí, pero es con la medicación.